Hola a todos. En esta ocasión, en este video, estaremos hablando, mis compañeros y yo incluido, sobre el tema, sobre el investigador y científico Stephen Hawking. Stephen Hawking nació el 8 de enero de 1942 en Oxford, lugar al que precisamente se desplazaron sus padres, Isabel Hawking y Frank Hawking. Investigador, él fue el padre de Stephen Hawking, fue un biólogo buscando una mayor seguridad para la gestión de su primer hijo, ya que se decide mudar, ya que en Londres estaba siendo atacada en ese entonces por los nazis, por Alemania. Después del nacimiento de Stephen Hawking, la familia volvió a Londres, donde su padre encabezaba la división de parasitología en esa ciudad donde se mudaron. En un primer momento, Hawking quiso estudiar matemáticas en la universidad, inspirado por su profesor, pero su progenitor quería que estudiara en la universidad, en la University de Oxford, como él había hecho. Al no existir un profesor de matemáticas en aquel momento, en la universidad no aceptaban estudiantes de esa disciplina, por lo que Hawking se matriculó en ciencias naturales y consiguió una beca. Una vez en la universidad se especializó en física. Su interés en esa época se centraba en la termodinámica, la relatividad y la mecánica cuántica. Durante su estancia en Oxford estuvo en un equipo de remo también, deporte que según él mismo decía le ayudaba a aliviar su tremendo aburrimiento en la universidad. Su tutor de física, Robert Berman, dijo posteriormente eh, que solo le bastaba saber que se podía hacer algo y él era capaz de hacerlo similar como otros lo hacían. Los hábitos académicos de Hawking estaban lejos de impresionar, lo que se puso de manifiesto en el resultado de su examen final, en la frontera entre los honores de primera y segunda clase. Eh, en 1962, al poco de llegar a Cambridge, comenzó a desarrollar síntomas de esclerosis lateral amiotrófica. Es un tipo de enfermedad motoneuronal que le haría perder la mayor parte de su control neuromuscular. Durante sus primeros 2 años en Cambridge no se reconocía a sí mismo, pero después de que la enfermedad se estabilizara y con la ayuda de su tutor doctoral, volvió a trabajar con su doctorado de física. Ya también iremos hablando de sus investigaciones que aportó para la ciencia en general en el mundo hasta hoy en día. Teorías del universo. Hawking ha trabajado en las leyes básicas que gobiernan el universo, pues junto a Roger Penrose mostró que la teoría general de la relatividad de Einstein implica que el espacio y el tiempo han de tener un principio en el Big Bang y un fin dentro de los agujeros negros. Semejantes resultados señalan la necesidad de unificar la relatividad general en teoría cuántica, el otro gran desarrollo científico de la primera mitad del siglo XX. Una consecuencia de esta unificación que descubrió que eran los agujeros negros eran totalmente negros, sino que podían emitir radiación y eventualmente evaporarse y desaparecer. Otra conjetura es que el universo no tiene bordes o límites en el tiempo imaginario. Esto implicaría que en el modo en que el universo empezó queda completamente determinado por las leyes de la ciencia. Buenas noches. Les voy a hablar sobre los trabajos literarios más importantes de Stephen Hawking. Stephen Hawking tenía una mente brillante. Fue físico teórico, cosmólogo, astrofísico y divulgador científico. Tenía 12 doctorados honoris causa y muchos más premios a nivel mundial. Desarrollaba sus teorías y las probaba. Daba clases en la universidad y charlas por todo el mundo sobre sus estudios e inquietudes. Publicó varios libros. Uno de ellos fue Breve historia del tiempo, del Big Bang a los agujeros negros. Fue todo un éxito. Estuvo durante 237 semanas en la lista de las más vendidas. Salió solo en los Estados Unidos y Reino Unido, pero pronto
fue traducido a 40 idiomas y llegó a vender unos 10 millones de copias en espacio de 20 años. En este libro explica temas de cosmología, desde el Big Bang hasta los agujeros negros, pasando por los conos de luz o la teoría de las supercuerdas. Siempre abogó porque la gente tuviera nociones de física y cosmología, para que entiendan por qué ocurren las cosas y poder tener debates sensatos. Este libro fue publicado en 1988. El gran diseño. Este libro fue escrito con el físico y profesor universitario Leonard Milodinov. En este libro nos explicaba de dónde procedía el universo y hacia dónde se encaminaba. Es una de las obras más actuales, editada en el 2010. Recoge el pensamiento científico más reciente sobre los misterios del universo. El universo en una cáscara de nuez, publicada en el año 2001. En ella el físico trata de esclarecer los avances ocurridos en materia científica, desde su obra Breve Historia del Tiempo a finales de los años 80. La teoría del todo, el origen y el destino del universo. En esta obra, publicada en el 2007, reúne las teorías científicas más importantes hasta el momento, relacionadas con el espacio, el tiempo y el cosmos. El libro supone un acercamiento perfecto a las ideas del ser humano, que va generando a través de la historia sobre el conocimiento del universo. Algunos de los puntos claves de esta obra es la gravedad de Newton, la relatividad de Einstein o el Big Bang. Agujeros negros y pequeños universos, publicada en 1993. Se centra en la composición de los agujeros negros y cómo estos podrían dar origen a universos más pequeños. Este libro recopila información de los estudios elaborados hasta el momento.